Vamos a hablar un poco por qué es importante la analítica digital. Cuando antiguamente, hasta antes de Internet, digamos que el mundo de los usuarios estaban rodeados de tres grandes palancas, cómo se comunicaban las marcas: la televisión, la radio y los anuncios en prensa. Más o menos a mediados de los 90 es cuando surge Internet, pero no hay hasta la década del 2000 cuando empieza a producirse un cambio más fuerte y ya no solamente hablamos de Internet como una cosa genérica, sino de la web como una web transaccional con capacidades comerciales, con el mundo de las aplicaciones móviles a partir del 2008. Un momento, se me va a autobloquear. Los canales de redes sociales, las búsquedas en los grandes buscadores y la publicidad display de banners. Y esto produce un cambio muy grande. Si pensamos cómo va evolucionando, la analítica web, cuando se habla de ella, estamos hablando de una disciplina que principalmente se centra en la medición y análisis para el desarrollo del negocio digital, mediante la comprensión de qué es lo que hacen los usuarios y de la mejora de su experiencia. ¿Qué es lo que hace un analista digital? Pues principalmente es comprender y monitorizar el comportamiento online de los usuarios. Y esto no es menos importante, simplificar el acceso y la comprensión de la información a terceros, para ayudarles a diagnosticar, proponer y cuantificar mejoras en los procesos de navegación y conversión online. Es decir, un analista no solamente tiene que ser capaz de monitorizar el comportamiento, de saber qué se está midiendo, qué hace falta y qué hace falta medir, sino además traducir toda la información para ofrecer insights a esos terceros, para que esos terceros, apoyándose en las conclusiones que tú les ofreces, puedan saber cuáles son los planes de acción que hay que desarrollar. A esta situación, y luego, si queremos en menor medida, hablaríamos de detección de incidencias y problemas de usabilidad. Como tal, no es esta una misión crítica de un analista web, pero las grandes incidencias se tendría que ser capaz de detectarlas. ¿Cómo se ha llegado a este perfil? ¿Cómo se ha llegado a tener esta visión de qué es lo que tiene que hacer un analista digital? Pues tenemos que verlo con los orígenes. A principios de los 70 es cuando se inventa como tal Internet, que es más una red de comunicación se piensa al principio como una red para intercambiar información académica, pero se desarrolla con aplicaciones militares como casi todos los grandes avances. Y no es hasta los años 90 cuando se inventa el lenguaje HTML tal como hoy lo conocemos y el primer navegador web. En estos primeros años apenas hay páginas web, las que van surgiendo tienen todavía un enfoque poco comercial. Y no es hasta el año 94 cuando se hace el primer anuncio de la historia y lo hace la compañía de telecomunicaciones americanas AT&T en una revista que hoy sigue existiendo, que se llama Wire. Y este fue el primer banner de la historia. Un banner, la verdad, que bastante, hoy diríamos cutre, que no sabes que estás haciendo clic, pero a la gente le flipó, a la gente de Wire les alucinó los resultados, porque tenían una tasa de cliqueo del 44%. Es decir, el 44% de la gente que vio este banner hizo clic. Y eso les sorprendió mucho. En paralelo, con esta necesidad que se va viendo en las aplicaciones de negocio y de publicitarias que puede tener Internet, es cuando se empieza a hablar de analítica web. ¿Y por qué se empieza a hablar de analítica web? Por lo siguiente. Antes de la invención de la analítica web, la única manera de analizar el comportamiento de los usuarios es a través de los logs. Y era de la siguiente manera. Un usuario entra en un site y al entrar en el site, al meter la dirección, se hace una petición al servidor, que es donde está alojada la web. Esta petición lo que hace es que en este servidor se genera un log, que un log simplemente es un detalle de esa petición que se ha realizado y con información del navegador que la está haciendo. Pues si es un Chrome, la dirección IP, la fecha y otra serie de informaciones tecnográficas de menor importancia. Y después de eso, y en paralelo, el servidor genera una cookie de primera parte, que es lo que viene a ser es un texto que se aloja en el navegador que almacena información sobre la sesión de ese dominio y, sobre todo, identifica el navegador. Porque, como hemos dicho antes, los logs no están identificando identifican un navegador, pero no un navegador en concreto. Y una vez que el servidor ha procesado todo esto, es cuando
compone la página y devuelve al navegador del usuario. Y la cookie se almacena en el navegador del usuario, solamente vale para ese dominio que es la que se ha generado. Claro, esto tiene muchas ventajas, como que los análisis que se pueden hacer son muy personalizables, pero no hay métricas de mercado, no hay nada estandarizado, no se pierde ningún tipo de información, pero como los logs solamente miden dirección IP, no están identificando navegadores concretos, por lo tanto, no puedes, aunque tú puedes hacer unos análisis muy profundos, tú no puedes identificar usuarios que están volviendo. Muchos me dirán, bueno, pero si la IP se mantiene constante, pero que los navegadores habituales, los que tenemos en casa, las IP son dinámicas y suelen ir variando, por lo tanto se pierde. Una de las ventajas es que los datos están desestructurados, por lo tanto se pueden combinar de muchas maneras, pero eso limita mucho el tipo de perfil que puede hacer los análisis, porque requiere unos conocimientos muy grandes y sobre todo una infraestructura para poder explotar la información. Como gran ventaja es que es capaz de vincularse a una cookie de primera parte, pero esa información no se puede cruzar con la mayoría de los sistemas de terceros. Esto hace que, claro, que si se quiere explotar comercialmente, no se puede tener dependencias de equipos terceros para hacer análisis muy complejos y sin información estructurada. Y eso hace que se invente la analítica web como tal y hoy como la conocemos, que funciona de la siguiente manera. La lógica es la misma. Un usuario entra en el site, se genera en el servidor los logs y el JavaScript carga una cookie de primera parte. En este proceso, el servidor, genera la web y la devuelve al navegador del usuario. Pero una vez que se ha cargado la página y que ya está cargado el contenido, es cuando se activa el tag de la herramienta analítica web, que llama a un servidor que es externo, que es el servidor donde se van a guardar los datos de la analítica web. Y esto es muy importante, que es un dominio externo, porque esto hace que se genere también un log en este fichero, pero se genera una cookie de tercera parte que hace referencia al servidor de analítica web. Entonces, la herramienta analítica web, si el usuario ya ha venido otra vez, lo que miraría es si tiene una cookie de tercera parte y sería capaz de identificar que este usuario ya ha estado previamente. ¿Qué ventajas tienen las herramientas de analítica web? Pues la información está estandarizada, permite personalización a medida y es una personalización media, es decir, no puedes medir todo, solamente las cosas que has etiquetado. La buena ventaja es que mide también usuarios, es decir, no estás midiendo en realidad cookies, no IPs, pero esto provoca pérdida de información porque hay muchos navegadores que bloquean las cookies o a veces no se carga el JavaScript. Otra ventaja es que reduce la granularidad, no son datos infinitos ni con un detalle muy grande. Y, por supuesto, puedes ver dónde está navegando el usuario. Todo esto hace que los datos estén estructurados o semiestructurados y que los análisis sean más sencillos por parte de negocio, por usuarios de negocios que no tengan un carácter técnico para analizar la información. Las cookies de primera y tercera parte también tienen sus particularidades. Quizás lo más importante, lo que nos tenemos que fijar, es que una cookie de primera parte, la que genera, por ejemplo, se generan bajo nuestro dominio, nuestro servidor, solamente puede leerla ese dominio. Y en cambio, la cookie de tercera parte la puede leer cualquier dominio que esté llamando a ese servidor tercero. Es decir, la cookie de Google Analytics, aunque la información de nuestra cuenta solamente es accesible a nosotros, si otra web de un tercero tiene Google Analytics reconoce su cookie y sabe que es una cookie de Google Analytics, pero en cambio no sería capaz de ver la cookie de primera parte de nuestro site. Todo esto, bueno, pues tiene otras implicaciones y es que nuestras cookies de primera parte, pues casi todos los navegadores la aceptan porque entienden que ofrecen otras ventajas al usuario, tanto de temas de personalización, de reconocimiento, y el usuario en cualquier momento puede eliminarlas y bloquearlas. En cambio, no todos los navegadores admiten las cookies de tercera parte y las bloquean, como puede ser el caso de Safari o de Firefox recientemente. Entonces, una vez que tenemos esta visión de cómo se ha llegado a la analítica web tal como lo conocemos, hay que pensar un poco en cómo se ha ido complicando la visión de los canales de tráfico. No pensando cómo era el tráfico en el tráfico online en el año 95, que era muy reducido y era simplemente incipiente.
Tenemos tres grandes bloques de tráfico. Por un lado, hablamos de lo que es paid media, que son los canales que son de pago. Incluiría el SEM, es decir, la publicidad en Google, afiliación, que son webs en las que generan tráfico a nuestra web a cambio de una comisión de ventas. Los anuncios de pago en redes sociales, como los que se hacen habitualmente en Facebook. Los anuncios de banner. La publicidad nativa, que es muy reciente, que si alguno ve el periódico son los módulos estos que vemos de otros contenidos recomendados, que además se ven que son anuncios, que son externos, y contenido de marca en periódicos, que son piezas publicitarias o piezas de contenido que se incluyen en los periódicos y que se indica que es una marca la que ha generado ese contenido o la que patrocina ese contenido. Luego tendríamos lo que sería nuestro propio tráfico, que sería el tráfico SEO, es decir, los usuarios que buscan en buscadores y acaban en nuestra web. Tráfico directo, que como ya sabréis y os explicarán más, es un poco el cajón desastre. El tráfico directo es cuando un usuario marca directamente la dirección de nuestra página web o, y esto no debería decirlo porque no le suele gustar a muchos analistas digitales, cuando no se ha hecho un correcto etiquetado de una campaña, lo más probable es que el tráfico de esa campaña se impute como directo. Por eso digo que es un poco un tráfico de cajón desastre. Email marketing, SMS, notificaciones push que hagamos en una aplicación móvil. Y luego hablamos del tráfico que es nuestro, que nos hemos ganado. Menciones que nos hagan en redes sociales, compartidos de nuestras noticias, comentarios, repost y reviews que hagan en webs de recomendaciones y links externos. Estos son, digamos, los tres grandes canales de tráfico que existen y la misión del analista digital es analizarlos, comprenderlos y proponer métodos de optimización. Siempre se hace desde la perspectiva de la web, desde la analítica web. En el caso de Earned Media, la parte que es como una parte como más social, se trabaja mucho con herramientas de escucha social, que es también una de las patas que un analista digital puede tocar. Cuando hablamos de optimización de medios, no es tanto de gestión de campañas, porque un analista digital no gestiona directamente campañas, sino que tiene que ayudar a los responsables de campañas a optimizarlas, ya sea explicándole el comportamiento web de los usuarios o hablándoles de atribución, que luego más adelante explicaremos qué es atribución. Y aunque han pasado muchos años, casi desde que se inventa la analítica web como tal, las métricas básicas se siguen cumpliendo. La métrica más básica que existe son los eventos. Los eventos se utilizan para medir normalmente acciones únicas como por ejemplo una conversión, cuando un usuario ha comprado o ha reproducido un vídeo o cuando ha pedido un llámame en una web o ha terminado un formulario. Los eventos tienen una particularidad y esto es independiente de la herramienta de analítica web y es que solamente se mide uno por visita. Es decir, yo puedo hacer 2 conversiones en una visita, pero solamente se van a contabilizar como en una. Luego tú puedes desgranar detalles y recuperar otro tipo de información en los eventos, pero eso te permite saber un recorrido. Es decir, esta es la explicación que os da Google Analytics de un evento. Y es lo que os dice, es decir, simplemente se mide un evento único por acción y cualquier interacción adicional en una acción de una misma sesión no se va a contabilizar. Luego tendríamos otro nivel, que son las páginas vistas, que es una de las métricas, digamos, más básicas. La otra serían las visitas. Una visita es una entrada de un usuario, se vuelve a marchar y regresa pasado X tiempo. Eso sería una visita. Y otro serían los usuarios únicos. Los usuarios únicos que es aquello que identifica una cookie, que identifica un navegador. Dicho esto, lo podéis ver visto redefinido de varias maneras. Os pueden hablar de visitantes, de usuarios únicos o de navegadores únicos, depende de la compañía. Cada métrica tiene su intríngulis y vamos a ver lo siguiente. Las métricas básicas, las páginas vistas, si vosotros cogéis periodos de tiempo, perfectamente podéis sumar las páginas vistas. Si hacéis con las visitas, lo mismo y os tiene que cuadrar. Pero cuando vais con usuarios únicos, veréis que la herramienta de analítica web os los desduplica.